¿cómo podemos valorar a México, a la Academia de la Geología, a la Academia de las Ciencias de la Tierra, globalmente? Globalmente, considerando Canadá con toda su infraestructura financiera, sus grandes profesionistas, sus grandes empresas, Estados Unidos con su potencial económico, también con sus grandes universidades, Australia, Chile, en fin. ¿Cómo ubicas a México en las ciencias de la Tierra, la Academia de las Ciencias de la Tierra? Similar, pero con grandes diferencias. Parece contradictorio lo que digo. En primer lugar, me parece que en México, como alguien decía, se hace en Ciencias de la Tierra, se hace muy buena ciencia, pero se hace muy poca ciencia. Es decir, los investigadores que nos dedicamos a las ciencias de la Tierra, la geología, la geofísica, la geoquímica, somos muy pocos en el país, pero yo pienso que con los niveles que existen en los países y en las universidades que acabas de mencionar, me refiero a esto. Por ejemplo, en el área de la ciencia de la Tierra que yo cultivo, que son los yacimientos minerales, pues es muy probable que en México no haya más de 10 profesores investigadores que se dediquen realmente a la investigación, que publiquen sus resultados, que sean reconocidos en el mundo, ¿no? Y esto cuando en los países que mencionaste, en Estados Unidos, en Canadá, pues los podemos contar por centenas, ¿no? Simplemente los programas de posgrado que hay en nuestro país, pues podemos contar únicamente 2 o 3 universidades en donde se puede hacer un doctorado en Ciencias de la Tierra, cuando en otros países pues existen decenas de estas universidades. Entonces, para contestarte claramente, digamos que los niveles son parecidos, pero no competimos en el número de académicos que nos dedicamos a ese trabajo, obviamente. La filosofía de exploración en yacimientos minerales, que es prácticamente de tu área de trabajo, como lo mencionas, ¿cómo consideras? ¿Ha evolucionado? ¿Está evolucionando? Independientemente de las innovaciones tecnológicas a las que nos encontramos, aquí en México se podría hablar de una favorable evolución de la filosofía de exploración. Bueno, las cosas han cambiado mucho, pero han cambiado mucho en el sentido de las herramientas de trabajo, ¿no? Los modelos, aún cuando se han ido refinando, los modelos geológicos que se comenzaron a publicar, a desarrollar en los años 70, pues son todavía los modelos que prevalecen, mucho más refinados, mucho más conocidos. Sin embargo, obviamente que las herramientas han cambiado. El Internet ha cambiado muchas cosas, en donde tú puedes ahora colectar cantidad de información que antes tenías que procurar en papel, tenías que procurar en las bibliotecas. En la época en la que yo comencé a trabajar, por ejemplo, no existían ni mapas geológicos escala 1 a 50,000 de muchas partes del país, incluyendo de Sonora. Nosotros nos ubicábamos en el campo por triangulaciones con la brújula. Ahora cualquier aparato de teléfono celular te puede procurar tu ubicación en el espacio exacta con un sistema de posicionador satelital. Entonces, pero pues la manera de pensar es la misma, es una metodología inductiva, deductiva, empírica en muchos aspectos, porque las ciencias de la Tierra basan mucho su trabajo en la observación, y obviamente que los métodos analíticos han cambiado también, han evolucionado enormemente desde lo que conocimos antes, en donde analizábamos 1, 2 o 5 elementos. Ahora por unos cuantos dólares puedes tener 35 elementos de la tabla periódica. Pues sin lugar a dudas que han cambiado mucho, pero la manera de hacer las cosas, la manera de pensar sigue dependiendo del individuo, y sobre todo en el caso de la geología, yo creo que no podemos desligarnos del trabajo de campo, que justamente muchas compañías inclusive han, digamos, no menospreciado, pero demeritado un poco en los últimos años. Y por desgracia, pues el trabajo para encontrar un yacimiento sigue siendo
yendo al campo, a pesar de que tenemos también las herramientas de las imágenes de satélite, de una cantidad de artificios que podemos utilizar ahora para tratar las imágenes de satélite y detectar cierto tipo de minerales relacionados con yacimientos. ¿Cuál consideras tú, hablando ya específicamente sobre modelos geológicos, el que más se haya refinado, el que más se ha evolucionado, el más actualizado, el más reciente? ¿Cuál consideras que sea? Sin lugar a dudas, el modelo de los pórfidos cupríferos. Las universidades de México que tienen las carreras de Ciencias de la Tierra están dotando de la cantidad y la calidad adecuada para la industria minera. No, y por una razón muy sencilla. En primer lugar, los precios de las materias primas y los metales o la cuestión de la minería no dejan de ser materias primas, son precios que están evolucionando todos los días, ¿sí? Una vez por día, 2 veces por día, y entonces los precios de una materia prima pues suben y bajan, a veces en cuestión de meses, igual que el petróleo. Nosotros debemos tomar en cuenta que para formar un profesionista en México necesitamos de alrededor de 5 años. Entonces, obviamente las condiciones económicas que tenemos actualmente van a ser, digamos, las que tendremos dentro de 5 años serán muy diferentes. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que las universidades siempre traen un retraso en la cantidad de profesionistas que forman, porque la gente entra a estudiar una carrera bajo ciertas condiciones y cuando sale son otras las condiciones. Entonces, en este momento, a pesar de que hay mucho trabajo en Ciencias de la Tierra, pues la demanda todavía no alcanza a nivelarse con la oferta, y por lo tanto nosotros tenemos, en general en las universidades mexicanas, todos los días empresas que nos están digamos, solicitando geólogos recién egresados para que vayan a llenar esa demanda del mercado. Este desfasamiento que mencionas tiene que ver con los programas de estudios que estén o están no actualizados. No, bueno, los programas de estudio en general deben tratar de ser polivalentes, ¿no? Sin embargo, la cuestión de los programas de estudio para mí no sería lo más importante en la formación de un profesionista. Yo creo que en la formación universitaria lo más importante son los individuos, y las universidades pues no se pueden sustraer a ese concepto. ¿Y quiénes son los individuos en las universidades? Los estudiantes y los maestros. Si los maestros tienen un buen nivel, si los estudiantes tienen un buen nivel, vamos a tener buenos profesionistas aún con los peores programas de estudio. Sin embargo, que no se necesita únicamente que los profesores tengan un nivel importante, se necesitan niveles de exigencia al estudiante, niveles mínimos de exigencia, y por desgracia los niveles de exigencia en todas las universidades mexicanas son muy bajos. Solo deja de estudiar quien no quiere, ¿no? Entonces, más que los programas de estudio que están actualizados, es decir, a partir de ellos necesitamos nosotros desarrollar todo la información que se va a dar en una carrera. Sin embargo, la información no es lo más importante tiene que ser una metodología de trabajo, es decir, que la gente cuando termina una carrera sepa cómo abordar un problema, es decir, lo contratan para hacer exploración de un yacimiento mineral, bueno, tiene que saber en dónde lo va a buscar, cómo lo va a buscar, cómo se va a procurar la información, aun cuando no conozca absolutamente nada de la materia que va a buscar. Eso es tener una metodología de trabajo. Pero una metodología pues solo se adquiere con exigencia, y solo se adquiere con nivel. Muy buena observación, eso me gustó. La sociedad, Efrén Pérez Segura, la sociedad en general, ¿cómo podríamos considerarla? ¿Involucrada con la academia, la ciencia de la Tierra, o muy aparte? ¿Hay información, no hay información? ¿Se la proporcionamos bien, no se la proporcionamos? Yo pienso que tenemos que ser autocríticos. Las universidades son muy malas divulgadoras del conocimiento. La sociedad a la que nos debemos, y la sociedad que con sus impuestos paga la educación y la investigación en este país, porque no es el gobierno, son los impuestos de toda la sociedad. Ellos están digamos,
tienen el derecho a conocer lo que se hace en las universidades. Y por desgracia las universidades divulgan muy poco lo que están haciendo, comenzando inclusive desde cómo ejercen los presupuestos que son que provienen pues de estos impuestos de la sociedad. Entonces yo creo que la universidad tiene que ser crítica, las universidades en general tienen que ser críticas, tienen que ser muy poco complacientes con ellas mismas, tienen que informar a la sociedad de su trabajo, no únicamente del trabajo académico, del trabajo administrativo que se hace. Y yo pienso que en general en el país, en la mayor parte de las universidades mexicanas están burocratizadas. Es decir, hay mucha gente que vive de las universidades, que trabaja en las universidades, que no son ni investigadores ni son profesores. Digo porque los estudiantes no reciben sueldo. Entonces hay un exceso de personal administrativo, hay un exceso de personal manual, y entonces las universidades no pueden ser fuentes de trabajo, pues las universidades deben ser fuentes de conocimiento, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez a tu pregunta, yo creo que hay una deuda todavía de las universidades para que informen muy claramente a la sociedad de su trabajo académico, de su trabajo administrativo. El doctor Efrén Pérez Segura, ¿qué mensaje nos puede dar sobre el principio de la sustentabilidad? Es importante que la sociedad tenga conciencia de las potencialidades que existen en el área de las ciencias de la tierra, y es muy importante también no perder de vista que nuestros recursos, todos los recursos son finitos. Mientras no exista claramente anclado en los políticos, en los grandes financieros, el concepto de sustentabilidad, no podemos nosotros, digamos, arrasar con nuestros recursos según la ley de la oferta y la demanda. Entonces, el petróleo es finito, los metales son finitos, los metales siguen siendo necesarios para el desarrollo de la sociedad, el cobre, la plata, el plomo, el zinc, si no, no tendrían demanda, el petróleo igualmente. Pero si nosotros no tenemos un concepto claro de que necesitamos reciclar, de que necesitamos proteger el medio ambiente, de que necesitamos proteger nuestros recursos, pues nos podemos quedar en algún momento, paradójicamente, los países en vías de desarrollo, como eufemísticamente se les llama, van a terminar con sus recursos mucho más rápido que los países altamente desarrollados.